Muy feliz de estar esta mañana con cada uno de ustedes, hermanos, adorando y exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero que me acompañen en una breve oración. Dios nuestro, creador de los cielos y de la tierra, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Has hecho salir el sol sobre nosotros, nos has permitido levantarnos de nuestras camas y nos has permitido trasladarnos también a este lugar con bien. Gracias por la disposición de cada corazón en esta mañana de venir a cumplir con sus mandamientos que para nosotros no son gravosos, que nos ayudan, Señor, a vivir para una vida eterna, que es la que usted nos ha dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la oportunidad de predicar su palabra en esta mañana. Que esta palabra, Señor, sea recibida no como palabra de hombre, sino como palabra tuya para la edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús nosotros oramos y damos las gracias. Amén. Ahora que venía en la mañana, pasaba, decía ya casi que algo en la introducción ahorita la hermana Carmen, ¿verdad? Pasaba por ahí, por el parque, y hay personas que están adiestrando, ¿verdad? A sus mascotas. Algo muy bueno. Siempre he querido tener un perro y que yo le diga, siéntese, y se sienta, ¿verdad? O venga y él viene. Y le decía a la hermana Carmen, hay personas que quieren adiestrar un animal, ¿verdad? Y no quieren ser adiestrados por Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Y gracias a Dios que hoy usted y yo hemos decidido lo mejor, el venir a ser instruidos por Dios a través de su palabra para crecer en toda gracia, ¿verdad? Crecer en todo favor, en todo regalo de nuestro Dios. Es una oportunidad muy grande que tenemos. A veces no vemos lo que sucede un primer día de la semana, pero cuando la iglesia se reúne un primer día de la semana, yo siempre me gusta esta frase, siempre suceden cosas maravillosas, porque oramos, y cuando el pueblo de Dios se reúne para orar, es porque grandes cosas van a suceder, hermanos, en nuestra vida, conforme siempre a la voluntad de nuestro Dios, que es perfecta. Una vida en comunión con Dios es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros en la vida, ¿verdad? Tener esa relación estrecha con Dios es lo más lindo que uno puede experimentar. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos decidido esto en esta mañana, el empezar como Él quiere y no como nosotros pensamos. Tal vez usted estaba cansado y quería quedarse durmiendo, pero usted decidió hacerlo conforme a lo que Dios quiere. Y gracias a Dios por ello. Y una vida en comunión con Dios, hermanos, es una vida que oye al Espíritu Santo. Al referirme al oír, hermanos, me refiero a que usted recibe un mensaje, entiende ese mensaje y actúa de acuerdo a lo que ese mensaje le enseña. Y por eso es que la vida en comunión con Dios es una vida que oye al Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hay algunas enseñanzas que no están de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Que no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, nosotros podemos observar o algunos enseñan que el Espíritu Santo no es una persona. Esto quiere decir que algunos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa o una emanación de Dios. Y al referirnos nosotros a que el Espíritu Santo es una persona, no nos referimos, ¿verdad? O las Sagradas Escrituras no se refieren a que tiene carne, ¿verdad? O que tiene huesos, sino a que tiene características como de un ser humano. Puede oír, puede instruir, puede guiar, siente, consuela, hermanos. Hay otra enseñanza que se utiliza, que dicen que el Espíritu Santo es Cristo. Esto quiere decir, utilizan algunos pasajes como Juan capítulo 10, versículo 30, una de las declaraciones que utilizó nuestro Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Entonces ven que
Jesús es todo, ¿verdad? Jesús es todo, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, algo que está en contra, pues, de las Sagradas Escrituras. Otra falsa enseñanza con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Algunos mencionan que el Espíritu Santo todavía hace milagros en la actualidad. Algunos argumentan que tienen ese poder del Espíritu Santo para llevar a cabo milagros, para hacer sanidades, para resucitar hasta inclusive a los muertos. Y utilizan, por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 17, donde el Espíritu Santo mencionó, después de que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, que en su nombre echarán fuera demonios y harán sanidades, inclusive hasta beberán una bebida que sea mortífera, esto es que pueda causarle la muerte y no va a morir, ¿verdad? Utilizan ese pasaje, pero debemos de entender que la promesa del Espíritu Santo fue exclusiva para los apóstoles. Usted recuerde Juan capítulo 14, versículo 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Juan, el mismo autor de esta epístola que estamos estudiando los domingos, él mencionó, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual yo enviaré en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les guiará a toda la verdad. De hecho, cuando ellos, hablando de los apóstoles, iban a estar enfrente de una audiencia para predicarles la palabra de Dios, dice, no se preocupen ustedes por lo que han de decir, porque en ese mismo momento se les dará palabra y no hablará ninguno de ustedes por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo les guiará, hablará en nombre, hablará por ustedes. Entonces, esa promesa del Espíritu Santo fue exclusivamente para los apóstoles. Recuerden en Lucas capítulo 24, versículo 49, donde el mismo Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén porque ellos iban a ser investidos de ese poder de lo alto. Cuando usted llega al libro histórico de la iglesia, que es el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes ven cómo se les da esa promesa y se da el bosquejo de ese libro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Recuerde que en Jerusalén el Espíritu Santo fue manifestado gloriosamente por lo que Jesús había dicho. Vino el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles y en Hechos capítulo 2, en Jerusalén, en el día de Pentecostés, se establece la iglesia con poder. Y después de eso, hermanos, después de que se comprobara a través de la predicación de los apóstoles hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, el Espíritu Santo fue manifestado en ese lugar, comprobado a través de las Escrituras de que Jesucristo era el Mesías. Y después de eso dice que ¿qué haremos, verdad? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Padre, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y después usted sigue leyendo hasta el versículo 43 y dice, y muchas señales y maravillas eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Los apóstoles tenían ese poder del Espíritu Santo y ellos podían transmitir el poder del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. Solo aquellos hermanos a quienes los apóstoles imponían las manos tenían ese poder del Espíritu Santo. Ya muerto el último apóstol, esa era pues finalizó. El día que murió el último apóstol,
Se acabaron los dones milagrosos, ¿verdad? Que usted y yo los podemos leer en Primera de Corintios capítulo 12. Otra falsa enseñanza con respecto al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo todavía guía milagrosamente a la persona a la verdad. Lo que ellos aluden, ¿verdad? Al decir esto, y estamos hablando también de algunos miembros de la Iglesia de Cristo, hermanos. Recuerde que el juicio de Dios comienza por su casa, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15. Entonces, no solo estoy hablando de lo que escuchamos, sino lo que lastimosamente desde un púlpito de una iglesia, bueno, que es difícil decir que es de Iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque se está predicando una falsa doctrina, pero algunos aluden a eso, aludiendo a que el Espíritu Santo todavía les enseña a ellos, les dice palabras a ellos para comunicar a la audiencia. Lo curioso de eso es que los mismos que enseñan eso, ellos estudian, ¿verdad? Para preparar sus sermones. Recuerde que los apóstoles no tenían que estudiar, hermanos. No tenían que hacer sus notas. Ellos en el mismo momento no tenían ni que pensar lo que iban a decir porque en ese momento se les iba a dar palabra. Ahora, hay que entender un poquito y vamos a ir desglosando esto. Vamos a ver algunas definiciones con respecto a esto. Falsas enseñanzas, olvidé poner la palabra espíritu. La palabra espíritu, hermanos, tiene varias connotaciones. Viene del hebreo, que significa viento u aliento, y también del griego, que depende de su contexto, puede referirse al espíritu del ser humano, puede referirse a Dios y puede referirse también a ángeles. Usted puede tomar nota en Hebreos capítulo 1, versículo 13, refiriéndose a ángeles. Juan capítulo 4, versículo 24, refiriéndose a Dios, así como a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, refiriéndose al espíritu del ser humano. Pero nosotros, hermanos, la Iglesia de Cristo, el miembro fiel, como estudiante diligente de la Biblia, debe de considerar siempre, o debemos de considerar siempre, el contexto de donde se utiliza este sustantivo. ¿Para qué? Para no cometer o hacer un mal uso de esa palabra. Por ejemplo, utilizando la palabra espíritu como aquel que da vida, ¿verdad?, al cuerpo físico. Usted recuerda Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, así como el polvo vuelve a la tierra, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Recuerde que el espíritu es lo que nos da vida al cuerpo físico. Esa misma palabra la vemos en Santiago capítulo 2, versículo 26. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero también puede referirse a un espíritu inmundo, Marcos 1:26, así como Lucas capítulo 8, versículo 29. Y bajo el contexto que vamos a considerar hoy, que es Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, se refiere a falsos maestros, falsas enseñanzas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Considerado, ¿verdad?, en el mundo religioso como la tercera persona de la deidad. ¿Por qué tercera persona de la deidad? Bueno, básicamente se le dice de esa manera no porque sea inferior a Dios, no porque sea inferior a Jesús, sino porque así se demuestra en las Sagradas Escrituras. Recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles y que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que las Sagradas Escrituras lo ponen generalmente, así como en 2 Corintios 13, 14, un par de versículos que puse ahí, pero hay muchos que siempre sale en tercer puesto, por decirlo de esta manera, no porque sea inferior, tenga eso en mente, sino porque así se demuestra en las Sagradas Escrituras. Ahora, al referirnos a tercera persona de la deidad, nos referimos a esa naturaleza divina, a ese estado de ser Dios. Recuerde que este sustantivo deidad nosotros lo encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de todas las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Romanos 1:20, Hechos capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hay atributos, hermanos, del Espíritu Santo que las Sagradas Escrituras a nosotros nos enseñan. Por ejemplo, vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14, que Él es eterno. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, nos dice que Él es omnisciente. Ese texto me encanta porque dice que aún hasta lo profundo de Dios conoce el Espíritu Santo, omnipresente. El salmista en una oración, a manera de pregunta, decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si yo voy a tal lugar, si voy a la montaña, ahí estás tú. Si voy a X lugar, ahí estás tú. En todo lugar, hermanos, omnipresente es el Espíritu Santo. Omnipotente quiere decir que tiene todo el poder. ¿Recuerdan en la creación, Génesis capítulo 1, versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, así como primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. El Espíritu es recto, hermanos. El Espíritu es justo. Son atributos, o sea, no comete pecado, no comete pecado. Esos son atributos divinos del Espíritu Santo. 3 son los miembros de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno es mayor que otro, pero Dios no es Jesús en los atributos, ¿verdad? En los atributos, en su manera, en su trabajo. El Espíritu Santo no es Jesús, y eso debemos de tenerlo nosotros claros en nuestra mente, hermanos, claros. Y qué hermoso es saber que el Espíritu Santo mora, hermanos, en el cristiano. Lastimosamente, algunos enseñan, hermanos, que la iglesia de Cristo es una iglesia apagada porque no hay manifestación del Espíritu Santo, que hasta han llegado al punto de declarar que el Espíritu Santo no mora en el cristiano. Hay demasiados textos, puse ahí algunos, hermanos, de que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, que nos es dado como garantía hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
desde el establecimiento de la iglesia vimos cómo el Espíritu Santo de Dios es dado a los que obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 32 nos enseña esto. El Espíritu Santo es dado a quienes lo obedecen. ¿Cómo se obedece el Evangelio? Bueno, lo vimos en el contexto en Hechos capítulo 2, cuando usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted es sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, no vivimos según la ley de Moisés, sino vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y algunos otros textos más que ahí usted los puede tener en pantalla. La pregunta entonces que debemos de hacernos, si el Espíritu Santo mora en la iglesia, si el Espíritu Santo mora en el cristiano, es cómo trabaja, ¿verdad? Cómo trabaja el Espíritu Santo. Y es imperativo, hermanos, es un mandamiento que nosotros entendamos que el Espíritu Santo nos guía y trabaja a través de su palabra en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo no leemos la palabra de Dios, no vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros no meditamos en las Escrituras, no vamos a ser guiados por Dios. No vamos a ser instruidos por el Espíritu de Dios. No vamos a transformar nuestra vida porque no estamos adquiriendo el conocimiento del Espíritu Santo para poder decidir, para poder tomar acción, para poder cambiar, para poder contrastar a un falso maestro. ¿Por qué? Porque no leo, hermanos. Ahora sale alguno ahí. ¿Y qué hay del que no lee? ¿Verdad? Dice alguno, el que quiere. Bueno, Romanos 10:17. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, hermanos. Oír. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, gracias a Dios por la tecnología, hermanos. Ahora usted abre su Biblia ahí en el teléfono, pone audio y ahí se va leyendo la Biblia, hermano, la palabra de Dios. Tengo un hermano de México, el hermano Pablo, el hermano es ciego, el hermano es ciego. Ese hermano él es predicador de la iglesia de Cristo. Tiene Mateo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? En braille. El hermano va aquí, yo le voy a probar al hermano a ver si, hermano, dígame tal texto. Y yo con la Biblia aquí y el hermano me decía el texto. Por ejemplo, Mateo 28:18. Toda autoridad, le digo, hermano, ya se lo sabe de memoria, usted sí, ya todo el mundo se lo sabe. No, el hermano literalmente, Dios les da esa habilidad, hermanos, de poder, sin poder ver, va tocando y van leyendo a la misma vez y así pues se comunica. Y parte, hermanos, parte de la obra del Espíritu Santo es recordarnos que nosotros somos hijos de Dios. Recuerde Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que somos hijos de Dios? Únicamente leyendo la Biblia, únicamente escuchando la palabra de Dios. La Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que los que obedecen el Evangelio somos llamados hijos de Él. Juan capítulo 1, versículos del 11 en adelante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. El Espíritu Santo nos dice a nosotros a través de su palabra que somos hijos de Él, hermanos. Y así es como nosotros vemos
cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de acuerdo a este tema, esto es fundamental de entender, hermanos, porque una vida que lleva una comunión, una relación estrecha con Dios, es aquella que está oyendo al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios. Recuerde que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida únicamente a través de su palabra, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender de este sermón? Necesitamos entender que para poder tener esa comunión estrecha con Dios, yo tengo que decidir todos los días tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios, para que el Espíritu me guíe, para que el Espíritu me diga, Jean Paul, estás mal, para que el Espíritu me diga, Jean Paul, vas por buen camino. Pero si yo no tengo ese tiempo de lectura de la palabra, yo no voy a poder cambiar. Yo no voy a estar trabajando, el Espíritu Santo no va a estar trabajando en mi vida. Yo no voy a tomar decisiones. Hermanos, si queremos cambiar, necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos tener esa relación estrecha con Dios. Y bajo este contexto, vea lo importante que es oír al Espíritu Santo, porque cuando uno oye al Espíritu Santo es cuando uno vive en discernimiento, cuando vive en doctrina y cuando vive en dependencia. Estas tres cosas quiero que nosotros tengamos en mente. En primer lugar, una vida en comunión con Dios es una vida que oye al Espíritu Santo cuando vive en discernimiento. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién, de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Hay dos verbos ahí importantes, que es el creer y el probar. Y esto, el Espíritu Santo está hablando directamente a los amados. Recuerde que Juan fue guiado por el Espíritu Santo y se está comunicando a quienes, a los amados, a los jóvenes, a hijitos. Esa relación estrecha que tenía Juan con el pueblo de Dios, y les está diciendo, no crean a todo espíritu y prueben todos los espíritus. Nadie más va a poder probar por usted. Yo soy el responsable delante de Dios de no creer. Yo soy el responsable delante de Dios de probar todo lo que se dice. Y esto es un ejemplo, hermanos, un mandamiento directo que cada uno de nosotros persistentemente tenemos que estar viviendo. El no creer a Jean Paul, el no creer a Andrés, el no creer a todos los hermanos que predicamos aquí, sino de tener una actitud de diligencia, una actitud de compromiso y de poder nosotros venir a las Escrituras y escudriñarlas diariamente, como los residentes de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11, para probar si lo que se dice es así, para probar si lo que se dice es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Hermanos, lo vamos a ver. Hay muchas cosas que los hermanos estaban sufriendo en su contexto, falsas enseñanzas, falsas enseñanzas en cuanto a la actitud, en cuanto a la moral, en cuanto a muchas cosas, hermanos. Pero si usted se queda con lo que el predicador dice, usted puede ir a la perdición, hermanos. Usted puede ir a la perdición. Y eso lo hemos visto, hermanos, a lo largo de mi vida. Lo he visto como ejemplo. Necesitamos examinar, poner a prueba, juzgar todas las cosas. Recuerde que siempre que se quiere juzgar algo, siempre va a decir, sacan textos como primero saca la viga que está en tu propio ojo antes de sacar la propia viga. No, hermano, el que juzga las cosas es el espiritual. Recuerde en Primera de Corintios, hermanos, lea Primera de Corintios. Los espirituales son los que juzgan. Esto no es una condenación, no es que lo estoy sentando en la silla eléctrica y que muera, no. Estoy probando lo que él dice, estoy probando su conducta, estoy probando su manera de vivir, estoy probando su enseñanza, porque yo no quiero seguir a un hombre, quiero seguir a Dios, quiero hacer la voluntad
de Dios. Y necesitamos entender, hermanos, que si no vivimos en discernimiento, estamos obviando la realidad de esta vida, la realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Hay muchos falsos maestros. ¿Y de dónde salen ellos? De la iglesia. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. De ahí nacen, hermanos, los falsos maestros. No veamos afuera, veamos todo lo que aquí se hace. Cuando una iglesia está oyendo al Espíritu Santo, cuando un cristiano en particular pone atención al Espíritu Santo, vive en discernimiento, vive estudiando, vive memorizando la Escritura, vive tomando notas, vive escuchando los videos que ahora se graban, repasando, mira, él dijo esto, quiero comprobar esto. ¿Por qué? Porque es una relación suya con Dios. Si usted no lo hace, hermanos, el conocimiento que el otro adquiere no se lo va a transmitir a usted, hermanos. Yo deseara cuando veo a hermanos, ¿verdad? Darle la mano y que me pase el conocimiento, pero eso no va a ser así. Eso no va a suceder de esa manera. Yo tengo que estar ocupado, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Tengo que estar ocupado en el discernimiento espiritual, porque hay una realidad espiritual. Recuerde primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Muchos, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo nos quiere devorar? ¿Cómo? Bueno, a través de los deseos de los ojos, a través de los deseos de la carne, a través de la vanagloria de esta vida, a través de los falsos maestros, hermanos, que están entre. ¿Cómo usted sabe si es falso o es verdadero? Con la palabra del Espíritu. Efesios 6:17, que es la palabra de Dios, para no ser engañados, hermanos. Necesitamos entender esto. No debemos de creer a todo espíritu. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y la palabra, hermanos, espíritu bajo este contexto, como mencioné, está conectada con estos falsos maestros. Pero también, hermanos, una vida en comunión con Dios es aquella que oye al Espíritu Santo cuando vive en doctrina. Recuerde que la doctrina es una enseñanza, nosotros como iglesia estamos edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles que hablaron las palabras del Espíritu y de los profetas, que el Espíritu de Dios estaba en ellos y que comunicaban los padecimientos, los sufrimientos, las aflicciones que iba a sufrir ¿quién? El Mesías prometido en las Escrituras. Usted puede leer eso en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. El Espíritu de Cristo habitaba en ellos, el Espíritu de Dios guiaba a los profetas, el Espíritu del Señor movía a los profetas para advertir al pueblo, para comunicar al pueblo lo que Dios quería que ellos escucharan. Y el propósito, hermanos, de estar edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, sin olvidar que Cristo es la piedra angular. Él es, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22. El propósito de eso es crecer, hermanos. Es crecer en todo el conocimiento de Dios para llegar a ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, dice Efesios 2:22, en quien vosotros juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Algunos, hermanos, enseñan que la doctrina no es importante. Si usted se va aquí, hermanos, del AMPM que está acá y sigue, ahí hay un instituto, íbamos tocando puertas y bueno, hoy un instituto bíblico, qué bueno. Sí, nosotros somos miembros de la Iglesia de Cristo, así que lo otro. Un placer.
No, pero dice, ya en la conversación, dice, no, nosotros no enseñamos doctrina, dice, porque la doctrina no es importante. Bueno, yo leo que en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de la doctrina, ¿verdad? Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bajo este mismo contexto, segunda de Juan 9, si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene al Hijo, no tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo Andrés y yo pudimos interpretar eso? No sacamos la Biblia, hermanos, textos básicos del cristiano que están en nuestro corazón. Hay algo que aquí está mal, ¿verdad? Hemos tratado o se quiso hacer una relación, pero bueno, no hubo una conversación final que tal vez en algún momento se llegue a dar si es pues la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo nos manda que hablemos la sana doctrina. Proverbios capítulo 13, versículo 13 dice que el que menosprecia el precepto, el que menosprecia la doctrina, no va a ser recompensado. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 10, hablando de la ley, hablando de para quién fue dada la ley, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto todo aquel que se oponga a la sana doctrina, hermanos. Por ejemplo, Tito, hermanos, a Tito, en medio de muchas falsas enseñanzas que habían ahí, Pablo le dio instrucciones a Tito, Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, hermanos. Hay doctrina que no es sana, hay doctrina que no es de Dios, porque no está en las páginas de la Biblia o está sacado un texto, ¿verdad? A lo que le llaman eisegesis, esto es, quieren imponerle a un texto lo que el Espíritu Santo no está diciendo. El estudiante diligente de la Biblia lo que hace es una exégesis, esto es, saca, ¿verdad? Extrae lo que el Espíritu Santo a nosotros nos está diciendo. La doctrina pura del Señor, la leche pura, hermanos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos para salvación. Hay alimento que no es bueno para nuestro cuerpo. Hablando físicamente, hermanos, que si lo comemos nos dañamos. Así es un mal alimento espiritual. Si estamos alimentándonos de, no sé, de todo lo que usted pueda pensar que no está en la Biblia, que usted ha escuchado y que usted ha probado con las escrituras, usted está escuchando eso, usted está, puede entrar en un coma. Y hay comas que se inducen. Hay cristianos que se inducen a comas espirituales por no estar estudiando, por no estar discerniendo, por estar tomando malas decisiones. ¿Qué falsas doctrinas, hermanos, bajo este contexto se querían introducir a la iglesia? Bueno, negaban que Jesús fuese el Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es, dice, el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Estaba negando que Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras. Negaban la encarnación de Jesús. Al negar la encarnación de Jesús, negaban la humanidad de Jesús. Y al negar la humanidad de Jesús, quiere decir que no hubo un verdadero sacrificio. O sea, Jesús, el sacrificio de nuestra convicción, de lo que Jesús hizo, el morir por nosotros en la cruz del Calvario, eso no vale. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Separaban lo que era el conocimiento con la obediencia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Usted ha visto esa actitud? ¿Ha visto el que dice, yo amo a Jesús, yo amo a mi Señor, pero no vive como el Señor dice en las Escrituras?
Hermanos, andan muchos que dicen, yo amo, pero no viven. Separan lo que es el conocimiento con la obediencia. Recuerde que el conocimiento debe ser puesto en práctica, eso es oír. Yo escucho al Espíritu Santo y pongo en práctica lo que el Espíritu Santo me dice. Había un falso concepto del amor, falsas doctrinas que se introducían a la iglesia. En eso se manifiestan los hijos de Dios y dice, ¿y los hijos de quién? Los hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué implica eso? Que habían algunos que no amaban a sus hermanos, como el Espíritu Santo, que es Dios, enseña. Primera de Juan 3, 18. Hijitos, les dice, no nos amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es amar de hecho, hermanos? Amar como amó Jesús, con sacrificio, poner mi vida para que el otro crezca, dejar de ser yo, para que a través del sacrificio mío el otro vaya creciendo. Falsas enseñanzas, hermanos, falsas enseñanzas con respecto al amor. Por eso es que el confesar a Cristo no es decir, yo creo en Jesús. Eso no es confesar a Cristo. Confesar a Cristo es vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña en las Sagradas Escrituras. Una vida que oye al Espíritu Santo es una vida que vive en la doctrina. ¿Cómo yo vivo en la doctrina? Cuando yo guardo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo es pura, es justa, es recta, hermanos, y nos lleva a un lugar seguro. ¿Quiénes enseñaban esto? Falsos profetas, falsos maestros, los anticristos, hermanos apóstatas que estaban entre la iglesia, salieron de ellos, pero no eran de ellos. Yo vivo entonces en discernimiento cuando pruebo los espíritus. ¿Cómo yo pruebo los espíritus? Siendo un estudiante diligente de la palabra de Dios para poder siempre estar preparado para presentar defensa. Y por último, una vida en comunión con Dios es una vida en dependencia. Cuando oímos al Espíritu Santo en una vida de dependencia, hermanos. Primera de Juan 4 al 6. Hijitos, vosotros sois, marque ese verbo, de Dios, y los habéis, marque ese otro verbo, vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿A qué me refiero con dependencia, hermanos? La dependencia es estar sujeto. La dependencia es estar bajo ese mando y esa autoridad de una persona. Eso significa dependencia. Y Juan le hace saber a los hermanos quiénes eran ellos. Ellos eran hijos ¿de quién? De Dios. Ustedes les pertenecen a Dios. Ellos habían vencido al maligno y la hermosa respuesta nos la da el Espíritu Santo ahí. Cómo ellos eran de Dios y cómo ellos habían vencido al maligno. ¿Cómo? Lea ahí conmigo, hermanos. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, dependencia quiere decir no soy yo, hermanos. Es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Cuando usted empieza a depender del Espíritu Santo, obviamente, recuerde, leyendo la Biblia y tomando decisiones de acuerdo a la Biblia, no hay error, hermanos. No se va a equivocar, no va a pecar, no va a infringir la ley de Dios. ¿Por qué?
porque su vida está siendo manejada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así como una persona va a una escuela, estudia y dice, bueno, me dieron esta información, viene el examen, yo tomé mis notas, esto fue lo que dijo el profesor, puse lo que el profesor dijo, ¿cómo le va a ir en el examen? Va a pasar, hermanos, le va a ir bien, le va a ir bien. En la vida cristiana es igual. Usted toma nota, lee la palabra de Dios, se instruye por el Espíritu de Dios, vienen las tentaciones, se recuerda, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de mí. Mejor voy a tomar el otro camino, porque el Espíritu Santo me va a guiar donde Él quiere y no donde yo quiero. Yo quería estar allá, pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces no va a haber falla, hermanos. No va a haber falla, pero se necesita dependencia. Necesitamos depender de Dios. Y la victoria, hermanos, siempre es segura para aquellos a quienes ponen a Dios. ¿Recuerdan en Éxodo cuando el pueblo de Dios, Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y llegaron y estaban frente al mar y venían otra vez, venían los egipcios detrás? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? No, hombre, mejor nos hubiéramos quedado allá, mejor entregamos. Dios se comunica ¿con quién? Con Moisés. ¿Y qué le dice? No teman, no teman ustedes, estén firmes, vean la salvación, canten a Dios, glorifiquen a Dios. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió y pasaron ellos en seco, hermanos. No hay que temer cuando tomamos decisiones espirituales de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Cuando el Espíritu Santo nos dice algo, no hay que temer, porque el poder de Dios siempre va a estar con aquel que hace su voluntad. Dios siempre va a respaldar a quien habita y vive bajo el abrigo de Dios. ¿Qué podemos hacer sin Él? Nada. Juan 15:5, separados de mí, nada podemos hacer. Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros el poder de la decisión. Vea qué lindo. Dios nos ha dado el poder de la decisión, nos ha dado el poder de la oración, nos ha dado el poder de la palabra de Dios para poder vencer. La decisión, ¿cómo inicia? Si yo no tomo la decisión de hacer la voluntad de Dios, yo no voy a orar. Si yo no tomo la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios, yo menos que voy a leer la Biblia. Y si no leo la Biblia, menos que o vengo un domingo ahí en ocasión especial, ¿verdad? Cuando hay ágape, o vengo en un día festivo, ¿verdad? Y ahí sí me congrego, pero toda la semana anduve en otras, hermanos. Anduve tomando otras decisiones. Por eso la decisión es importante. Dios tiene el poder para agarrarnos y obedezca nada más, pero Él no lo va a hacer, porque Él no va a violar el libre albedrío que nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios es lindo, hermanos, Dios es hermoso. Y cada uno de nosotros podemos decidir conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. 3 cosas, hermanos, 3 cosas. La vida en comunión con Dios es una vida que oye al Espíritu Santo cuando vive en discernimiento. No crea todo lo que de aquí se dice, hermanos. No lo crea. Estudie, investigue, empápese, porque eso es lo que el Señor quiere. Una vida en comunión con Dios es una vida que oye al Espíritu Santo cuando vive en doctrina. Es imposible que usted y yo podamos defender la palabra si no la conocemos. Es imposible que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas si nosotros no estamos teniendo una relación con Él, escuchando su palabra. Es imposible, hermanos, que vivamos en fe, esto es, que vivamos en la doctrina si nosotros no la conocemos. No vamos a poder defender la palabra de Dios, que es un mandamiento para cada cristiano, si nosotros no sabemos la doctrina. La doctrina salva,
la doctrina de Cristo y nosotros debemos de conocerla, pero también necesitamos tener dependencia. No se crea que porque ya sabemos, usted lo sabe todo. No lo sabemos todo. Todo es por la gracia de Él. Gracias a Dios hoy estamos aquí. Gracias a Dios tengo esto. Gracias a Dios se me abrió esta oportunidad. Gracias a Dios me ha presentado esta oportunidad para poder hablar de Él. Gracias a Dios se me ha dado esta oportunidad para presentar defensa del Evangelio. Gracias a Dios soy un miembro de la Iglesia de Cristo. Gracias a Dios todo, hermanos, dependencia para todo. Cada decisión, cada cosa que vayamos a hacer, dependamos de Él, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Los mismos hermanos amados a los cuales Juan les escribió, sufrían porque ellos veían a los mismos hermanos que dejaron de perseverar en la doctrina. ¿Era triste? Claro que sí, hermanos. Ver un hermano que abandona es lo más triste que hay. Ellos lo vivían y tenían que depender de Dios, o sea, ya, y él dejó, hermano, usted es un falso maestro, no podemos tener comunión con usted. Qué triste, hermanos, qué triste escuchar a un hermano predicando una falsa doctrina. Es lo más triste. Ellos lo experimentaron, pero ellos siguieron. La decisión es nuestra, hermanos. Todos tenemos que estar firmes, pero el que piensa que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amémonos como no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Discernamos bien. Por amor, vaya y dígale, porque si no la sangre de él van a demandar de su mano. Por amor a Dios, al Espíritu Santo, por amor a usted mismo, no deje que alguien predique la falsa doctrina. Por amor. Eso es amor. Pero si usted lo permite, no es amor. El Espíritu Santo, hermanos, nos consuela en esta mañana. Nos consuela a través de su palabra y nos dice, somos hijos de Dios. Hemos vencido al maligno por quien está con nosotros. Si usted no ha obedecido el Evangelio, hoy es el día de salvación. El Espíritu dice, ¿cuándo? Hoy. Hoy es el día de decir, soy un hijo de Dios. Si usted no sabe lo que es el Evangelio, denos la oportunidad de predicarle el Evangelio. Y si usted es un hermano, pero no anda conforme al Evangelio, hoy es el día de arrepentirse y vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Hoy es el día de humillarse, reconciliarse con Dios para vivir conforme a sus mandatos. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención y vamos a cantar un himno. Vamos a ponernos de pie. Si usted quiere obedecer a la invitación, estamos listos y preparados para poder asistirle en esta decisión suya.